36 minutos pasan de las 10 de la noche, seguimos en vivo en la pantalla de BTV. Es un gusto para nosotros recibir al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Cómo anda, Fernando? Un placer, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y arrancamos con la primera. El lunes pasado, el 25 de agosto, fue el día del Comité de Base. Es un día muy importante para la fuerza política. ¿Qué evaluación sacás de esa jornada? Es tremendo lo que los frentamplistas pueden mover en una semana, porque en realidad el día del comité, bueno, muchos se hacen el 25, pero otros se hacen otros días. Es impresionante la cantidad de uruguayos y uruguayas que se juntan a pensar, a discutir, a polemizar, a escuchar dirigentes y dirigentes del Frente Amplio, a intercambiar con esos dirigentes. Finalmente es una cuestión que viene desde el año 71, incluso antes de que se formara el Frente Amplio ya había comités de base. Es decir, una cosa muy curiosa de la historia del Frente Amplio y, bueno, yo creo que son el alma del Frente Amplio. Es decir, cuidar el alma en un momento que yo la tengo especialmente rota porque un amigo muy querido falleció en el exterior. Es importante para las personas, pero también para las organizaciones. Cuidar la comunidad espiritual, cuidar aquello que es la casa común de la fuerza política, es parte de lo más importante que hay hoy, yo creo, en la izquierda uruguaya y en las izquierdas de América Latina. Yo creo que es una experiencia única, ¿no? Igual, ¿sabes lo que me pasa? El lunes revisando en las redes sociales de todos los dirigentes del Frente o incluso militantes que subían, posteaban, observé muy poca gente joven. Diría que casi ningún joven en los comités de base. No, ninguno no, hay una cantidad. No, yo no dije ninguno, pero proporcionalmente te diría uno cada 20, ¿no? Pero hay como dos aspectos ahí que hay que mirar con atención, ¿no? Cuando uno va a mirar los votantes de octubre y de noviembre, en las tres generaciones que el Frente Amplio ganó sólidamente en octubre y en noviembre fueron las generaciones más o menos a 30 años. Eso implica que cuando van a votar, los jóvenes mayoritariamente eligen el Frente Amplio. Luego, cuando van a militar, hay que pensar un poco más, hay que estudiar un poco más. Incluso en el plan político nos planteamos analizar cómo es la estructura hoy del Frente Amplio, que llega a más o menos 20.000 militantes, que llega a tener 300.000 adherentes. En relación a 1 millón y poco de votos, es una enormidad para cualquier parte del mundo, y que luego tiene una cantidad de adherentes jóvenes, pero que luego no participan de la vida activa de los comités. ¿Esto es una preocupación? Bueno, más o menos, porque los jóvenes tienen su forma de militar, su forma de coordinar redes, su forma de actuar. Yo voy el 20 de mayo y veo decenas de miles de jóvenes que van a reivindicar verdad, memoria, justicia, nunca más dictadura, jóvenes que tienen 17, 18, 20 años, después veo pero el 20 de mayo no es una actividad. No, lo que digo es que tienen causas. Yeah. Y tienen causas que son éticas, y esas causas éticas muchas veces se acercan a la visión ética de la izquierda. ¿Eso quiere decir que van a votar toda la izquierda? No, pero sí que hay por ahora, y desde hace mucho tiempo, los jóvenes votan al Frente Amplio. Claro. Tenemos más problemas en mi generación para alcanzar una mayoría de votantes que en la generación de jóvenes. Y eso nos hace pensar cómo condicionar o cómo generar condiciones para que estos jóvenes participen, ya no solo en el Frente Amplio, en la política. Hay muy pocos jóvenes participando en la política. A eso iba, o sea, uno observa la franja de votación y la izquierda por lo general capta mucho mayor cantidad de adherentes, lo decías vos, en los sub-45, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hasta ahí a más del 50% obtuvo. En los sub-30 sin duda. Exacto. Y sin embargo, después cuando mirás las fotos de la militancia, te suena el comité de base a, bueno, los veteranos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo lo que he visto, mi mirada, fui presidente de un comité de base cuando todos teníamos menos de 30, y fui intendente de un comité de base entre el año 83 y 85, el cargo de intendente es el cargo local, que es de las tareas más pesadas, porque es el que abre, es el que yo nunca me hubiera imaginado. El primero en llegar, el último en irse. Nunca me hubiera imaginado que tenía esa implicancia, y mucho menos yo no llegaba a 18 años en ese momento. Y ahí éramos todos jóvenes. Entonces, ¿qué fue sucediendo? Bueno, momentos históricos, sociales muy distintos. En el 83 salíamos de una dictadura, la lucha contra la dictadura hacía que abriéramos el comité y se llenara automáticamente. Recuerdo que en mi comité había un compañero arquitecto de apellido Peláez, Diego Peláez, que llegamos a armar andamios para pintar en altura. Era una cosa muy sofisticada para la época, ahora
claramente lo hacen muchos, y ese comité llegó a poner una placa en cada árbol del barrio de Jacinto Vera. En cada árbol había una placa atada, en ese momento ya no clavábamos chapas, no era tanto conciencia, había un compañero que creía que era más fácil atar. Y luego fuimos mejorando. Y el otro día, conversando con un compañero que contaba estas historias, me dijeron, bueno, muchos somos los mismos, pero es verdad que hay otros que se fueron sumando. Si uno piensa cómo se pasa del 20% en el 84 a 50.2% en 2005, son decenas de miles de blancos y colorados sumándose al Frente Amplio. No hay una explicación divina sobre cómo se crece 30 puntos de votantes en apenas 20 años. Ahora, Fernando, el comité de base como símbolo siempre fue donde el Frente Amplio escuchaba a las bases. Era el punto de reunión, vos lo decías recién. También dijiste recién que van cambiando las épocas, que los jóvenes tienen otra forma de militar, que eso también está bien. Pero una de las quejas del Frente Amplio, sobre todo pasados los 3 gobiernos consecutivos, fue que, bueno, había descuidado un poco las bases, que faltaba diálogo. Parte de las campañas, de la última campaña fue, che, retomemos las bases, que vuelva el diálogo, tratar de empujar a que la gente saliera a militar de vuelta. Y hoy uno siente también en la opinión pública, sobre todo en votantes del Frente Amplio, cierta desconformidad. Y te hago un planteo concreto. ¿Crees que la gente, el votante frente amplista, esperaba otra cosa en el arranque de este gobierno? Particularmente con el tema auditorías, saber que, bueno, todo lo que pasó en el gobierno anterior, lo que se hizo mal, saberlo, que ruede alguna cabeza, vamos a decirlo claramente. ¿Esperaban un poco más de agresividad de parte del Frente Amplio? Puede ser. Yo creo que quien escuchó, pero sabés que está en el quien en el escuchó ruido. a Orsi en campaña o quien nos escuchó a nosotros como presidente del Frente Amplio, dijimos nosotros no llegamos al gobierno para cobrar facturas. Si de una investigación interna, como se hace en auditorías en todos los organismos, surgen problemas, el gobierno del Frente Amplio lo va a denunciar. Si no surgen problemas, no estamos para hacer casa de brujas. Eso se dijo durante toda la campaña y yo sostengo que es una forma de hacer política adecuada. No pueden ser las auditorías usadas como botín de campaña electoral, como se hizo en cierta medida sobre algunos ministros del Frente Amplio en el periodo pasado, por ejemplo sobre el Mides. Es absurdo la denuncia que se hizo sobre el Mides. Eso es perseguir gente. ¿Nosotros vamos a hacer eso? No. Si encontráramos en alguno de los ministerios faltas, que no son decisiones de mala administración, pues decisiones de mala administración puede haber en todos los gobiernos, o decisiones mal tomadas, o ejecuciones de gasto que no deberían haber seguido, pero eso son opiniones. A las personas no se las persigue por cómo gobiernan, sino si cometieron delitos o no. Hasta ahora no ha surgido. Si surgiera, no hay duda que va a denunciar. Ahora, lo que está esperando el Frente Amplista, desde mi punto de vista, que el Frente Amplio desarrolle, como lo hizo en todo este periodo, giras nacionales explicando qué está haciendo. Porque finalmente uno puede entender que un informativo da noticias, pero da las noticias como puede, como quiere, como se le ocurre al que produce un informativo. En fin, no les voy a contar eso a ustedes que son expertos. Nosotros sí podemos de primera mano ir a decirle a la militancia que nos comprometimos con los uruguayos y uruguayas que el plan Neptuno, que era un plan nocivo para el cuerpo científico uruguayo, para los académicos, para los ambientalistas, para los productores agropecuarios de San José, no lo íbamos a hacer y llegamos al gobierno y a pesar de que había un convenio firmado con el consorcio de empresas, renegociamos para que se hiciera Casupá, para garantizar que el agua potable llegara incluyendo a la zona de Jauregui y Berre que no hay agua. Pero esto pero esto es política concreta. Estas son cosas que le cambian la vida a la gente. Le prometimos a los uruguayos que le íbamos a dar 3% a los jubilados de adelanto y no se lo íbamos a descontar en enero, le dimos 2%, el año que viene le vamos a dar el otro, no se lo vamos a descontar en enero y va a ser una política para el quinquenio para intentar igualar el salario mínimo por la jubilación mínima. Clic en cumplimiento de campaña. Sí, pero también hay una cosa, en campaña se prometió que no iba a haber más impuestos y ya el ministro de Economía está anunciando que por lo menos va a poner 3 impuestos. El de Temu, el impuesto a Temu, el impuesto a la renta de la ganancia en el exterior, ¿no? O sea, está hablando de impuestos y en campaña se prometió que no. Sí, eso es verdad, pero bueno, se están analizando estos 3 impuestos. Uno es necesario, porque es cuestión de competitividad. No puede ser el de Temu. El de Temu es competencia desleal, finalmente. Yo compro por una plataforma que no pago flete, que no pago IVA, y si voy al barrio de Arenal Grande, ahí en donde yo vivía, tengo que pagar el IVA. No es justificada. Es una decisión bien tomada para proteger el empleo uruguayo.
Cobrarse a Temu o a cualquier otra, Pero Temu o a cualquier otra compra. cualquier otra compra. ¿Pero no es un impuesto injusto el ¿Por qué IVA? va a ser? Pero todos, digamos, todos pueden considerar que el impuesto que pagan es injusto. Vos podés considerar que el impuesto de la UTE es injusto. No, Que pero vos podés considerar que el impuesto al IRPF es injusto. Pero esta discusión se dio Todos pueden después ser de venir injustos. de discutir del 1% Pero a los nosotros más hemos ricos. construido justicia tributaria. No te olvides que en 2007 el Uruguay tenía aportes directos de los sueldos como si todos fueran el mismo sueldo. Sí. Ahora el que gana más paga más y a mí me parece que eso está bien. Y el que tiene más paga más por el IRPF 1, del cual poco se habla, pero del que tiene una buena recaudación. Ese conjunto de reformas tributarias que hizo el contador Danilo Astori y el gobierno de Tabaré Vázquez en el primer gobierno implicó duplicar el presupuesto educativo, que las maestras ganaran el doble, que las profesoras ganaran el doble, que generáramos un gasto en el producto de salud, del Producto Bruto Interno de Salud, como nunca antes se había generado. Entonces, no es que venimos de ser chicos en la reforma tributaria, pero incluso veníamos en este mismo pagamos mes, un precio político Fernando, altísimo. veníamos en este mismo mes de la discusión sobre el impuesto al 1%, y ahí voy de vuelta al enojo de una parte, por lo menos, de la opinión pública. Esa discusión prácticamente el gobierno no la quiso dar. Se dio en otros ámbitos, pero no en el gobierno. Básicamente dijo, vos, esto nosotros dijimos en campaña que no, es no, es no. Y automáticamente sale un impuesto a algo popular. Porque el que compra ahí no es el gran empresario. Todo O sea, popular. Lo que vos comprás en el disco es popular. Lo que vos comprás en una tienda en el barrio Reu es popular. Pero claro, vas y pagás el IVA. Pero estoy pagando un producto. Vos ponete a pensar, no pensemos en el empresario. No, yo mi pienso en madre el quiere comprar laburante. las cortinas y ve que en cualquier lado acá salen 300 y en Temu valen 100. Y ¿Por bueno, qué y ahora ahora le tengo va a que pagar salir más? 122. Hará la ecuación y dirá, ¿me servirá o no me servirá? ¿Y por qué no discutimos el otro impuesto? Pero porque los impuestos llevan tiempo discutir. ¿Vos creés que en una reforma tributaria es decir, voy a colocar este impuesto de esta manera y no voy a medir ningún otro impacto? Yo creo que no, pero cuando me la vas a decir reforma que el gobierno tributaria, no la quiso discutir el otro cuando la impuesto. reforma tributaria de 2007 se empezó a discutir en el año 1999 y se aplicó 2007, 2 años después de asumir el gobierno. Entonces, digamos, lleva mucho tiempo un proceso de reforma tributaria. Lo que no hay que dejar es de discutir la justicia tributaria. El Frente Amplio la va a discutir, claro. Y vamos a invitar a Gustavo Viñales, y vamos a invitar al economista de Rosa, y vamos a invitar a economistas del gobierno, porque hay que construir un saber en la materia. Y luego medir cuáles pudieran ser los impactos de tomar una decisión de este tipo. Yo, en principio, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es dar un debate sin contexto, sin medir si hay consecuencias, porque sé que en el mundo hay consecuencias cuando se colocan impuestos a los más ricos. No es que no hay, y hay que poderlas medir. Y hay que ser riguroso, porque una cosa es dibujar en el papel una propuesta, que yo la puedo compartir, y otra cosa es ver si se puede ejecutar siendo gobierno. Y eso es responsabilidad a la hora de gobernar, ¿no? Ahora, Eduardo, no sé si te pasa a vos, pero de verdad sos un gran divulgador de los logros que ha tenido el gobierno hasta ahora. ¿Pero vos estás conforme con el trabajo que ha hecho el Poder Ejecutivo? Claro. ¿Comunicando? ¿Estás Bueno, conforme? pero una parte es comunicar, que siempre es una discusión si se comunica bien o mal. Fue una Frente gran Amplio, crítica a los pero le gobiernos anteriores. del Frente cuestionaron los Amplio. últimos 5 años que comunicaba mal y ganó por 100.000 votos. Alguien se equivocó Que comunicaba mal como... si- en la campaña, que no estábamos haciendo una buena campaña, que no No, estábamos pero yo me llegando, refiero a las y quejas sin de embargo, los gobiernos anteriores, de los 3 gobiernos pero anteriores. ganamos 3 gobiernos. Sí. Lo que digo es, a veces nos perdemos en esta maraña de cosas. ¿Cuántos partidos gobernaron 15 años consecutivamente en los últimos 50? El Frente Amplio. Sí. Entonces, no es que tuvimos gobiernos poco exitosos. La gente nos dio 52 parlamentarios, 52 diputados en la primera elección, 50 en la segunda, 50, y perdimos en la tercera elección. Pero quedamos con 42 diputados. Todas las izquierdas del mundo quisieran tener 42 en 100, es decir, aún en la derrota el Frente Amplio fue el partido más votado. Si no nos acercamos a la gente, claramente teníamos lejanía con la gente. De hecho, nuestra presidencia, nuestro equipo de presidencia hizo 7 giras en 3 años. Giramos el país 7 veces, visitamos 307 localidades, nos reunimos con 3.000 organizaciones sociales de todo el país. Es decir, tuvimos más cercanía que nunca. Y obtuvimos 48 diputados, nos faltaron 2 para la mayoría absoluta. Bueno, pero hay una doble jugada en esa ecuación, porque también puede ser que este gobierno, el que ganó ahora el Frente Amplio, no solamente haya sido un mérito del Frente Amplio, sino una mala gestión del gobierno anterior. Siempre eso está como posibilidad. Pero nosotros cuando medíamos al Frente Amplio, el Frente Amplio da muy bien. El Frente Amplio hoy da muy bien.
No pensemos que estamos ante un partido que está hostigado. El Frente Amplio da muy bien. Si uno mira el microclima de algunos senadores de la oposición, parece que tenemos enorme cantidad de problemas. Sí, pero sí, es la ira de quien pensaba que estaba tocado por la varita de Dios para gobernar y que tenían un presidente, como lo dicen, teníamos un presidente con 56% de apoyo, los ministros bien valorados, y resulta que perdemos por 100.000 votos. Bueno, algo no estaba bien. ¿Vos creés que todavía la oposición no asimiló la derrota electoral? No, están desvelados y atacando permanentemente. Sí, eso es lo que sorprende, que pasa desde un caso mínimo hasta alguna cosa que puede ser algo de más gravedad, y enseguida lo que se pide es No, pero se solidarizan con Sturla cuando en el Uruguay no es una costumbre que el arzobispado se meta a decir a quién hay que votar. ¿Quedaste enojado con eso? ¿Cómo no voy a quedar enojado? Pero yo soy cristiano, además. Eso, ¿quedaste más enojado como presidente del Frente Amplio o como creyente, como católico? Y bueno, es la misma persona. Como yo digo, yo puedo hacer de todo, pero no puedo dejar de ser hincha de GOE, ni hincha de Peñarol, ni hincha de algún otro cuadro, ni puedo dejar de ser cristiano, ni puedo dejar de ser frente amplista. No puedo dejar de ser todas esas cosas. Esa cosa integral está enojado con una frase de Sturla que es poco feliz. Yo no lo he llamado, me ha escrito por un error en el... que ya se corrigió de Caetano. No, que de Caetano, le sacaron la sotana de la imagen de la sotana, a la Robla. Pero eso fue inteligencia artificial. Fue la inteligencia artificial, ya se reparó, pero está bien que se queje. Yo me quejo de que alguien diga que los votantes cristianos a la hora de votar en la elección pasada tienen que mirar el proyecto de la eutanasia. Pues yo diría, bueno, pero que miren mejor quién favorece a los pobres, porque finalmente Salmo 25 es bastante más importante que todo el resto de las concepciones, ¿no? Y es lo que me ha guiado en la vida como humanista cristiano. Entonces, digamos, ¿dónde están colocando la vara? ¿Por qué se están metiendo en la vida electoral de un país cuando esa no es la tarea pastoral que tiene el arzobispo de Montevideo ni ningún otro cura del Uruguay? Entonces, me parece que ahí hay un exceso. Y es un exceso que no debería correr la Iglesia, que debería hacerse la autocrítica, porque cualquiera se puede equivocar. Eso no es no opinar. La Iglesia tiene derecho a opinar sobre el tema de fondo, y de hecho lo hizo, y lo hizo en forma dura. Y mi madre, que falleció de un cáncer terminal durísimo, eligió esa forma de muerte con cuidados paliativos. Pero puede haber otra persona igual a mi madre que tome una decisión contrariamente distinta por su visión filosófica, ¿y por qué no la va a poder tomar? Porque los cristianos creamos de una manera. No, eso no es. Eso es una imposición que yo no estoy dispuesto a tolerar en ningún tema, ni en este ni en ningún otro. Ahora, Eduardo, decías recién que la oposición está trancando muy fuerte con todos los temas. Todo. O sea, hablamos de los toboganes en la cartera del Parque Rodó o hablamos de temas más graves, pero ¿no te da la sensación de que manejan un poco la opinión pública, la agenda? Parece que no. ¿Que están discutiendo de lo que ellos quieren que se discuta? Parece que no. Me parece que no, que en la medida de que el gobierno no pierda el rumbo, y esto es lo que me parece que no ha pasado, porque el gobierno siguió tomando decisiones, ¿no? El gobierno tomó la decisión de darle 120.000 escolares, 2.500 pesos para la vuelta a clase, y fortaleció el plan maestro comunitario, con el cual más de los 50% de los niños que habían desertado volvieron a la escuela pública. El gobierno siguió tomando decisiones, bajó el precio de la garrafa de gas 100 pesos, y si cuando subía 100 pesos era mucho, cuando baja 100 pesos tiene que ser mucho. Y esa política se va a mantener y probablemente se siga diferenciando el precio del gas. Cuando toma ahora, decisiones... En el nuevo ajuste, claro, a partir de la semana que viene va a haber una rebaja Vamos, ahora no sé, pero supongo que esto puede ser una vez por año, como lo asumió el gobierno anterior. Pero lo que digo es, hay una concepción de generar en un combustible que es para calentar hogares, que en los hogares más humildes se pague menos. Y hay una cantidad de acciones que el gobierno siguió tomando y que son trascendentes y que tienen que ver con la inversión pública. Y además se hizo cargo de deudas que el gobierno anterior nos había dejado. Una con el ferrocarril central de 156 millones de dólares, otra con hace 280 millones de dólares, una deuda de ANEP, deuda del resto de los ministerios. Esto completa 1.000 millones de dólares, más de 1% del producto. Más de 1% del producto. Entonces, digamos, no era ni Ferrari chocada ni Ferrari, no era Ferrari. Era un gobierno que tenía, como dijo De Aedo, enormes problemas de déficit fiscal. Ahora, De Aedo también dijo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, decidió no transparentar lo mal que estaba el país en pos de, bueno, no trancar inversiones o no ahuyentar posibles inversiones. ¿Esto fue así? Bueno, y también... ¿Fue una decisión política? Y también de no colocar excusas, porque finalmente la gente nos eligió para gobernar.
Y la gente nos eligió para que cumpliéramos con nuestras prioridades. Y nuestro gobierno acertadamente colocó 63 prioridades y las está midiendo. Y en muchas de ellas ya estamos avanzando a ritmos importantes. Hoy vas a las policlínicas o a los hospitales y encontrás la mayoría de los medicamentos. Y hace un año no los encontraba. Esta es una realidad, no es que me tienen que creer a mí. No. Tienen que ir a los hospitales o a las policlínicas, que es lo que me pasó a mí durante el periodo pasado y lo que estoy escuchando durante este periodo. ¿Se resolvió 100% el problema? No, pero vamos en esa dirección. Y esto es fundamental, cambiarle la vida a la gente, porque finalmente los gobiernos están para cambiarle la vida a la gente. Lo que no quiere decir que el partido político del Frente Amplio no diga, no denuncie cuál es la circunstancia en la que se encontró el país, en qué lugar nos dejó la calle Pou y su gobierno, cuál fue la circunstancia económica que encontró el gobierno de Yamadú y cómo la va a enfrentar. Porque una cosa es tener problemas y otra cosa es no tener un gobierno que sepa timonear. Y este gobierno sabe timonear. En primer lugar porque tiene... ¿Hablas seguido con Yamadú? Hablo cada vez que preciso. ¿Pero qué es? Nunca ¿Día por medio? No, día por medio no lo llamaría jamás. Una vez por mes, me parece que es lo lógico. Nos conocemos bastante de memoria, confío en su forma de timonear. Pero le sugerís cosas, es abierta. Le planteás cosas que te hace llegar la gente del Frente Amplio. Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, jamás te contaría. Uno, que sea. El último WhatsApp, algo. Jamás. No, está bien. Pero, ¿qué tenemos? Un presidente con gran capacidad de negociación. Ya, de hecho, en la negociación con los intendentes quedó claro. Los intendentes quedan conformes de la negociación con OPP y con el presidente. Pueden juntarse 14 blancos, un colorado y 4 frentamplistas y hacer un acuerdo global de cómo se va a invertir para mejorar la vida de los habitantes de quienes viven en el interior. Porque una cosa es hablar con los interiores y otra cosa es colocar los recursos para que los uruguayos que viven en los interiores vivan de mejor manera. Y claramente esta forma de distribuir los recursos mejora la calidad de vida de quienes viven en el interior. Ahora, uno observa como que hay dos panoramas políticos. Por un lado, el presidente Orsi en ese grupo con los intendentes mostrándose dialoguista, mostrándose incluso cediendo, como decías vos, era un 60-40 el reparto, digamos, de lo que iban a recibir los intendentes. Se bajó por petitorio de los intendentes blancos y el Colorado a 55-45, se le dio más recursos a la Intendencia del Interior. Y por otro lado, el Parlamento me parece que es una guerra absoluta donde la oposición parece estar tirando piedras todo el tiempo. Incluso Álvaro Delgado. Si pareciera sería precioso. Para Álvaro Delgado se había mostrado como mucho más abierto al diálogo y lo terminó absorbiendo un poco la parte más dura del Partido Nacional, de Javier García, Sebastián da Silva, Graciela Bianchi, porque Delgado también está siendo duro en estos últimos días. Bueno, duro no es lo que más duro suena, es lo que más gente convoca. Y parecen no están convocando tanta gente. Es decir, ¿suenan duros? Sí, suenan duros. Pero eso no es lo más duro. Lo duro es lo que vamos a hacer nosotros, que vamos a salir ahora con la ley de presupuesto a hablar en cada una de las localidades con militantes frentamplistas, con los que no son militantes frentamplistas, con los medios de comunicación. Eso es ser duro. Es llegar a la mayor cantidad de uruguayos explicando qué cosas vamos a cambiar en la ley de presupuesto para cambiarle a la gente. ¿Y qué cosa va a cambiar? Lo otro es insultante, lo otro es agresividad. Lo otro es la dureza de las palabras que no se transforman en nada para la calidad de vida de la gente. Bueno, pero marcan la agenda, y vuelvo a repetirlo, no me gusta usar ese término, pero estuvimos... No estoy tan seguro, marcan la agenda de Twitter, que es un mundo... No, y de los medios de comunicación masivos. Y bueno, pero estarán a la gane porque siguen Twitter. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero tuvimos por lo menos 2 semanas donde hubo episodios a los cuales no estamos tan acostumbrados, o cada vez nos estamos acostumbrando un poco más. Lo que pasó con da Silva, la interpelación, ¿tomó alguna decisión en Frente Amplio ya con respecto a qué va a pasar? Yo creo que hay que terminar este tema de la mejor manera. Hubo un gesto de da Silva, que yo reconozco era un gesto inesperado en principio para mí, que fuera que se retractara de las barbaridades que había dicho en el Parlamento. Eso sin duda es un avance. Pero Viera dijo que no bastaba una disculpa cuando hay un delito. O sea, uno puede cometer un delito y yo lo que disculparse. creo que no hay que judicializar todo. Exacto. Y lo mismo ya lo opiné a Viera y a la bancada del Frente Amplio. En el sentido cometió una brutalidad, el insulto fue un insulto de odio, el insulto fue un insulto homofóbico, sí. Luego fue a la misma Cámara y pidió disculpas a Nicolás Viera, al pueblo uruguayo, a la Cámara. Yo creo que por ahí debería quedar... Y es lo que pienso, pero lo pienso siempre, no en este caso. Luego hay senadores que tienen
faltas reiteradas, ¿viste? Cuando el juez cuenta 1, 2, 3, pues él se queja de una frase de Viera, pero en esa frase él le estaba contestando a un mensaje que había hecho Da Silva que decía, de este lado del alambrado estamos la gente bien, de este otro del alambrado está el Frente Amplio. Eso fue en campaña política, un acto en el Cerro. Y disfrazó de tribilín al nuestro presidente Yamandu Orsi, y ahora la interpelación se metió con Pepe Mujica, que se asemeja a yo meterme con Saravia, que no lo haría jamás, o con Wilson. Hay que cuidar lo que son los líderes espirituales de las fuerzas políticas. Cualquier debate vale, pero no vale poner Santa Baré, no vale poner Santo Pepe, no vale poner Santo Danilo, o Sereni, porque son nuestros guías espirituales, como lo fue Arana. Lo que te quiero decir esto es, en el debate político, toda la dureza que se tenga que tener con las ideas, con las personas suaves. ¿Dónde quedó la suavidad de algunos dirigentes del Partido Nacional? Yo no la encuentro, pero supongo que van a ir reflexionando y caminando por un camino, y transitando por un camino más dialoguista, que no sea trancar todo, obstaculizar, porque igual nosotros vamos a seguir adelante, pero hacemos de la política un lugar inhabitable donde luego los jóvenes no quieren participar, y un poco los entiendo, ¿no? Vos recién dijiste que vas a salir a defender el presupuesto. ¿Por dónde va a ir el presupuesto que se tiene que presentar antes del domingo? Bueno, se va a presentar, voy a tener la prudencia de que primero lo presente el gobierno, pero claramente nosotros teníamos prioridades en la pobreza infantil y la seguimos teniendo. Claramente tenemos prioridades en las personas que están en situación de calle y las seguimos teniendo. Y claramente teníamos prioridades. ¿Qué prioridad se va a hacer? Por ejemplo, a mí me duele y me impacta todos los días. Yo vivo en una zona donde muchísimas personas viven en la calle y me impacta muchísimo eso. Es como un desvelo personal, ¿no? Quedó mucha gente viviendo en situación de calle. Y muchas personas privadas de libertad que recuperan su libertad no pueden volver a su casa, le dan un boleto y terminan viviendo en situación de calle, ¿no? Sin oportunidades. ¿Hay algo concreto, digamos, respecto a eso? Sí, se está pensando lo estructural, porque vos los podés sacar de la calle en invierno y que la gente no los vea y por un tiempo diga, esta cuestión mejoró. Pero si la persona no logra atarse a un empleo, a un estudio, a una casa, a un hábitat, a una forma de convivir, finalmente va a volver al lugar. Volver a un tejido social mínimo, aunque sea, ¿no? La protección. Yo te digo, a mí me tocó, mi padre perdió el trabajo en dictadura, mi madre pasó a categoría C, estaba todo el día con temor, era su único salario, en mi casa había cierta miseria, pero eso yo no lo notaba, porque había una protección a nuestra niñez, había un librito que se leía en la noche, había una revista de Walt Disney que te daban para leer, había un canje por $1, yo qué sé. La comida, yo ahora me doy cuenta que sería comida de pobre. En aquel momento me parecía que estaba comiendo la mejor comida del mundo. Te quiero decir, hay una forma, un tejido que aún en las circunstancias donde no te va tan bien, te protege. Ese tejido hay que reconstituirlo en muchos lugares del Uruguay. Y reconstituir implica mirar al otro con empatía. Si uno mira al que está en situación de calle como alguien a quien quiere no ver, solamente no ver, no vamos a resolver ese problema. Ese problema necesita del Estado y de la sociedad. ¿Y qué va a hacer el gobierno respecto a eso? Vos decías que va a invertir colocar recursos, va a colocar recursos, pero luego va a tratar de tener una política estructural que contribuya a que paulatinamente la gente salga de la calle. Ahí hay de todo. Vos has conversado con gente en situación de calle, yo lo hago todos los días. Hay muchos en la zona del Frente Amplio, muchos en la zona donde yo vivo. La zona donde yo vivo probablemente sean de más allá. Y en general encontrás gente que ha tenido niveles de estudios aceptables o satisfactorios, pero que en un momento se perdió, o en el consumo, o en una patología, y no encontró el camino a volver a su casa. Otra gente que cada tanto tiempo vuelve a su casa. La madre o el padre lo recibe, y él mismo al poco tiempo se va porque no resiste las reglas de la casa. Entonces hay que trabajar en eso. Y eso no es solamente colocar recursos económicos, es pensar una política estructural. Me consta que el MIDES lo está haciendo y ojalá de los resultados que esperamos. Fernando, la última, y desde ya te agradecemos por tu presencia hoy. Cuando uno entra a Wikipedia y pone, ¿has probado poner Fernando Pereira? ¿Te has buscado? No. Bueno, te presentan primero como sindicalista y después como presidente del Frente Amplio. No sé quién te la va actualizando, pero le quiero preguntar, vos decías que sos parte de un todo, pero le pregunto más al Fernando Pereira, sindicalista. ¿Cómo es la conflictividad en estos primeros meses de gobierno? Tenemos la pesca, el sindicato de la leche, conflictos tensos, largos, algunos hasta violentos. ¿Cómo es que está resolviendo el gobierno estos conflictos? No se puede pensar en una sociedad democrática sin conflictos. Eso es absolutamente absurdo, absurdo. Los conflictos son de distinta naturaleza. Yo nunca me voy a dejar de sentir un trabajador
y nunca me voy a arrepentir de haber sido dirigente sindical. Es una cosa que no me ofende. A mí no me ofende a que me digan es dirigente sindical, aunque hoy ya no lo soy. Me decía un amigo, una condición que no se pierde nunca es la de ex. Podés dejar de ser presidente de tal lugar, pero no podés dejar de ser ex. Y yo fui presidente de esa organización y fui con mucho orgullo. Y creo que es de las organizaciones que más le aporta a la sociedad en términos de ideas, en términos de proyectos de país, en términos de proyectos nacionales, de proyectos de desarrollo. Luego, obviamente, hay conflictos que compartía cuando era dirigente sindical y otros que no compartía cuando era dirigente sindical. Y siempre hay que tratar de contribuir. Se ha contribuido, bueno, en muchos se han encontrado salidas, tal vez fueron conflictos demasiado largos, hay que analizarlos, nos tienen que dejar enseñanzas, otros se están negociando y otros se están resolviendo. Entonces, ¿es una conflictividad más alta que la que había con el gobierno del Partido Nacional? Es probable. También fue el primer año muy confuso del gobierno en la calle, ¿se acuerdan que había una pandemia? Pero supongamos que es un poco más alta. Pero es lógico que el trabajador organizado crea que tiene mejores posibilidades de mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de estabilidad, sus condiciones de dignidad en el trabajo en un gobierno de izquierda que en un gobierno de derecha. Bueno, sobre todo es lógico pensarlo porque cuando gobernó la izquierda los salarios aumentaron 70%. Mujica decía, Fernando, que es bastante fácil hacerle un paro o hacerle más reclamos a un gobierno de izquierda. ¿Por qué pensás eso? Porque es lógico, porque es lógico que un gobierno de izquierda que cree en la justicia social, que cree en el desarrollo con distribución, que cree en la equidad, tenga una mirada más acercada a lo que piensan los trabajadores organizados o los feminismos, que un gobierno de derecha que claramente te dicen los sindicatos no tendrían que tener estos derechos. Te dicen que no laburás porque estás en la actividad sindical y no tienen ni idea lo que es estar en la actividad sindical en términos de trabajo. Mi esposa me dice, jugando, dice, pero si no estabas trabajando, ¿dónde estabas? Porque si te ibas 12 horas de casa, si no estabas trabajando, ¿dónde estabas? Y por supuesto que sabía que estaba trabajando y sabía que estaba trabajando dónde. Esas son las campañas de desprestigio que le han hecho a muchos dirigentes sindicales. Pero lo cierto es que la actividad política tiene que poder tener un oído atento a los trabajadores. Eso no quiere decir estar de acuerdo en todo, ni quiere decir poder atender todas las demandas. Lo que no puede dejar es de escuchar ni a sus bases, ni a las bases sociales del Uruguay, que son el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, el ambientalismo, los derechos humanos, las distintas causas, porque si no escucha a la izquierda esos movimientos, va a perder su condición de izquierda. Nosotros podemos perder todo, menos el alma. Incluso pudimos perder una elección y recuperarnos, porque no habíamos perdido el alma, porque estábamos dispuestos a luchar, porque no estábamos dispuestos a que nos aplicaran una ley de 500 artículos sin discusión en el Parlamento. Entonces no perdimos el alma y pudimos volver a gobernar. Eso es lo que hay que cuidar el Frente Amplio, que es la herramienta que es posible, que hace posible poder transformar, como en estos meses lo ha demostrado la revolución de las cosas simples de Yamandú. Yamandú no es muy estridente, pero está logrando cosas en poco tiempo que yo diría que lo transforma en un presidente exitoso. Por algo es el segundo presidente y el mes pasado fue el primero de América Latina, porque tiene una forma de actuar y de ser y porque además es una gran persona. Atrás de ese gran presidente hay una gran persona que todos lo conocimos, o como intendente, o como secretario general, o como militante Salinas, o como militante FENAPE, y siempre el mismo. Se encuentra con mi hermano allá en la panadería de Salinas y lo abraza como siempre. No se la cree, es de los tipos más genuinos que yo conozco. Entonces, digamos, me parece que estamos ante una persona que está transformando el Uruguay sin grandes estridencias, como es él, de bajo perfil. Tampoco fue de alto perfil en el gobierno Canelones. Sin embargo, la gente lo adora en Canelones. Porque, insisto, lo duro no es lo que más duro suena, es lo que más gente convoca. Y él convoca a mucha gente. Fernando Pereira, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy un placer. Un placer, un gustazo y nos vemos pronto. Bueno, ustedes se quedan con nosotros porque se viene nuestro panel. Hay muchísimas cosas para charlar y nos queda un rato más de Sin Piedad. A ver. No, y además lo que encontró Maxi, que no lo encontró el barco en el fondo del mar. Sí, señor. Tenemos imágenes exclusivas. Sí.